damos gracias a nuestro Señor por podernos permitir estar en este programa Conociéndonos en Línea. El propósito de este programa es llevar un mensaje a través del testimonio de nuestros hermanos y hermanas para usted, amigos y amigas, que lo están viendo. Bueno, agradezco al Señor que me da esta oportunidad y también estoy con mi hermano Cristian, el cual para mí es una bendición nuevamente estar con él. Y tenemos una invitada, pero voy a dejar a mi hermano Cristian para que salude y también presente a nuestra hermana que está con nosotros. Hermano Cristian, que el Señor le bendiga. Amén, hermano Manuel, muchas gracias, que el Señor le bendiga a usted también. Le damos gracias al Señor nuevamente por estar en este programa conociéndonos en línea, ¿cierto? Que a nosotros nos entusiasma conocer los testimonios de los hermanos, los pastores y las hermanas que nos visitan, ¿cierto? Y el día de hoy tenemos una hermana invitada, pues hace mucho tiempo que no teníamos una hermana invitada, así que le vamos a dar la oportunidad para que pueda saludar, hermana Florina Díaz. Que el Señor le bendiga. Amén. El Señor sea bendiciendo a cada uno de los auditores que están viendo este programa. El Señor sea bendiciéndole en grande manera y vamos a continuar con la entrevista. Amén. Amén. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a conocer a nuestra hermana Florina Díaz. Que el Señor les bendiga. Amén. Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, que esperamos que haya sido de mucha bendición para su vida, vamos a ir a conocer a nuestra invitada del día de hoy, pues, nuestra hermana Florina Díaz. Hermana Florina, ¿usted nos podría decir quién es nuestra hermana Florina? Bueno, mi nombre es Florina Díaz Canales, tengo 69 años y soy casada.
eh, con mi hermano Víctor Enrique. Amén. ¿Usted tiene hijos? Sí, tuve 2 hijos en mi primer matrimonio. ¿Y en qué trabaja usted, hermana Florina? Yo soy auxiliar de aseo. Amén. Mire, nosotros siempre le preguntamos a nuestros hermanos invitados, ¿cierto? Porque a nosotros nos gusta conocer, po. ¿Usted fue nacida dentro del Evangelio? ¿Sus padres eran cristianos o sus padres no eran cristianos? O sea, usted cuando nació tampoco era cristiana. ¿Cómo llega el Evangelio a su vida? Bueno, yo llegué al Evangelio, bueno, de que yo tengo conocimiento, mi mamá era evangélica, pero mi papá no. Ella caminaba, cuando vivíamos en Victoria, mi mamá nos llevaba siempre a la iglesia y nos mandaba a la escuela dominical cuando niña, y así fuimos creciendo dentro de la iglesia. Después yo ya un tiempo me casé, eh, y me estuve igual caminando un tiempo con el papá de mis hijos y después me fui afuera porque parece que él fue solamente por ir a buscar la carne, como se dice, a la iglesia y después ya no me dejó asistir más a la iglesia. Hermana Florina, volviendo un poco atrás, eh, ¿su mamá, usted le contó alguna vez cómo llegó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la vida de su mamá? No sé cómo llegaría ella al Evangelio. Yo sé que, como le digo, que desde que tengo conocimiento, ella caminaba. Yo creo que fue después que se vinieron del campo, porque ellos estaban en el campo muchas veces con mis hermanos mayores y después que ella se fue a Victoria al pueblo, yo creo que ella conoce al Señor. Ahora, cuando los hermanos que nos visitan dicen caminar, se refieren a caminar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere a caminar, porque a veces nosotros los cristianos usamos términos propios, ¿cierto? Por ejemplo, a veces cuando dice está detenido el hermano, una persona que no conoce dice, ah, a lo mejor él está preso, ¿no? Porque cuando dice que el hermano está detenido, claro, paró de caminar, pero paró de caminar en el Evangelio, de congregarse. A Es eso se congregarse, sí. refiere, claro. Y en este sentido, el caminar es caminar en el Evangelio, congregarse, ir a los servicios, a eso se refiere caminar en el Evangelio. Y usted nos contaba que, claro, usted fue nacida y criada en el Evangelio. ¿Usted se acuerda cómo fue su niñez en el Evangelio? Fue muy linda mi niñez en el Evangelio. Después de señorita, después que nosotros nos vinimos a Talcahuano, seguimos caminando ya mayorcita de 16 años. Ya pasé a ser una corista más en la iglesia y sí, para mí, bueno, para nosotros, yo y mi hermana nos gustaba ir a la iglesia. Cuando no podíamos ir, nos encontrábamos, como oprimía en la casa y como mi papá no era evangélico, entonces nos prohibía de ir a la iglesia, pero nosotros salíamos escondidas de la casa para poder asistir a la iglesia. Fue muy precioso mi juventud dentro de la iglesia. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas le enseñaban cuando usted era niña? ¿Qué cosas le enseñaban en la iglesia cuando usted era niña? Bueno, cómo comportarse como señorita después que ya teníamos arriba de 15 años, comportarnos como señorita, e igual estábamos en las escuelas dominicales, nos enseñaban parte de la Biblia, cómo teníamos que caminar dentro del Evangelio, porque ya no éramos del mundo, sino que éramos unas hijas de Dios. Y nuestro caminar tenía que ser perfecto, como decía mi mamá, porque si estamos caminando y tenemos que ser luz para el mundo, no para que otras señoritas también puedan asistir a la iglesia y comportarse como tal. Y ahora, Hola, hermana Florina. nuestra hermana, Manolito, nuestra hermana cuando dice Sí, apartados del mundo,
es claro, como su mamá en algún momento llega el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a su vida, eh, se dice que somos apartados, ¿cierto? Pero igual nosotros seguimos acá en este mundo porque dicen, no, yo no pertenezco al mundo, pero en realidad estamos en este mundo. Pero Y estamos en el mundo. comienza una nueva vida, comienza una nueva relación y de alguna forma Dios se manifiesta en la vida de sus hijos. Hermano Amén. Manuelito, Bueno, hermana, le quería consultar un poquitito, ya lo escuchaba atentamente. Usted nos habla que nos estaba contando que eran del campo, ¿cierto? Sí, Eh, ¿Le quedaba muy distante el lugar de la casa donde ustedes vivían a la casa de oración? Porque, bueno, cuando uno habla del campo, uno piensa especialmente que por las distancias largas de los lugares, bueno, a mí me tocó la bendición de trabajar en el campo misionando, y eran distancias largas que uno tenía que caminar. Y mi pregunta era, ¿le quedaba muy distante el lugar de congregación de no, ustedes de la casa? no, cuando Mm. nosotros vivimos en el campo, bueno, yo era chica, así que no sé cuánta distancia le quedaba a mi mamá, pero de que nos fuimos a vivir a Victoria, es un pueblo, ya en el pueblo ya era más diferente porque usted caminaba una par de cuadras y llegaba a la iglesia. Después que nos fuimos a Talcahuano, cuando ya más señorita yo, igual, vivíamos en el cerro ahí en San Vicente y claro que teníamos que caminar un poco, pero tampoco era tan larga la distancia. Digamos, era más accesible que llegar a la casa de oración, de la casa Claro, suya, era más a la casa de accesible, oración, sí, no como en el sí. campo, porque en el campo es más No, difícil. no, no, en el campo no, yo nunca Me saco, estuve en el campo viviendo. ya, ya. Y después de que usted, ¿no es cierto?, nos contó que se había apartado un tiempo, eh, 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 ¿cómo es para que las personas que a lo mejor hay hermanos y hermanas que a lo mejor hoy están pasando un proceso sobre eso de que se han apartado? ¿Cómo usted lo puede definirnos en pocas palabras el apartarse del Señor? ¿Qué se siente cuando uno ha conocido los caminos del Señor y después se aparta? ¿Qué es lo que siente en el corazón? Se siente un vacío muy grande que se siente en el corazón cuando uno se aparta de las cosas de Dios. No se lo doy a nadie, porque cuando uno conoce las cosas de Dios y toma el peso de las cosas de Dios, para nosotros es, como le dijera, algo yo creo que nadie lo quiere sentir, porque uno cuando no es joven está con todo el amor de Dios sirviendo al Señor, está con todo el amor y después que venga otra persona y te diga, yo no quiero que asistas más a la iglesia, que yo un tiempo sí estuve yendo a la iglesia escondida de mi marido y, y después ya nació mi primera hija y tampoco ya no seguí más. Pero de eso mismo me vino una enfermedad que yo pensaba que iba a quedar inválida. ¿La enfermedad era físicamente o mentalmente? Físicamente. Físicamente. ¿Nos ¿y ahí puede cómo contar un llega? poquitito sobre eso? ¿Sí? Sí, es que a mí me dio en el año, bueno, cuando tenía como 34 años, me dio una enfermedad que no sé si ustedes la conocen, que se llama un Guillain-Barré. Es una enfermedad que es un virus que se entra a la sangre y atrofia los nervios. Entonces yo quedé, como les digo, inválida porque no podía caminar. No podía caminar porque no tenía fuerzas para caminar. Mis piernas eran como que si yo tenía arena en las piernas, un peso tan grande que no me dejaba caminar, que si yo me paraba me caía de rodillas. Mis manos se me atrofiaron y me quedaron así, y con puro
con pura terapia, bueno, igual tuve más de un mes en el hospital de Temuco, y así después acá en Victoria, y me costó 3 años mejorar. Hermana Florina, mire, este programa también se comparte en un grupo de Perú, de Chincha, y en estos días en Perú está la misma enfermedad y está declarado, de hecho, como emergencia sanitaria por esa misma enfermedad. De hecho, comienza con un malestar estomacal y con el tiempo les da otro tipo de secuela, inclusive hay personas que se han muerto. O sea, Sí, yo creo que sí, a esto mí me también. dio lento, me dio lenta la enfermedad, porque yo empecé a perder mi fuerza de mis manos primero, y así fueron pasando los días, y me dijeron que era solo el sistema nervioso que yo tenía, porque yo sufría mucho con el padre de mi hijo, y de eso todo me vino del sistema nervioso. Entonces, el virus no sé cómo lo tomé, pero costó mucho salir adelante. Me costó, como les Y, digo, 3 años salir adelante. Mi hija mayor apenas tenía 16 años, y, y ella fue mi guardadora, mi apoyo, porque mi marido no tenía apoyo de él, porque él lo único que era su amigo. A él lo que le interesaba era su amigo. y ahí, a través de la enfermedad, ¿usted se acordó de Dios? De ahí me acordé de Dios. Y estuve yendo al frente de mi casa había un matrimonio que tenía una iglesia, un culto, y ahí mi hija me iba a dejar, me atravesaba la calle para que yo fuera a la iglesia, que eran solamente los fines de semana. Y bueno, y de ahí pasó el tiempo, yo me vine a Santiago, y de aquí no seguí más caminando. Y ahí, ¿cómo vuelve? Porque al día de hoy usted se congrega. Sí, ¿Cómo bueno, eso vuelve? fue también por Víctor, que cuando él cayó enfermo la primera vez a la UCI, en la clínica del Centenario, que me dicen que si yo me demoro una hora más con él, se me había muerto. Eso fue, bueno, pasaron años, que yo estuve sola acá, y después yo conocí a Víctor un tiempo, y fuimos, como se dice, pololeando unos 2 años, y de ahí nos juntamos a vivir. Y ahí, como les digo, esa fue la piedra de tope para que yo reconociera de que era hija de Dios, que yo tenía que congregarme, porque Dios tomó ese momento para que nosotros como cristianos los volviéramos al Señor, porque como le digo, ninguno de los dos caminaba. Después yo no quise obedecer, después se mejoró Víctor, y ninguno de los dos siguió caminando. El Señor nos volvió a apretar, me dio una parálisis facial, y, y ahí yo dije ya, esto, esto es cosa de que no podemos quedarnos más en la casa. Y seguimos caminando de nuevo. Después Víctor se enferma de COVID, y seguimos caminando en las cosas del Señor. Él como corista, bueno, yo igual estoy en el coro, pero no toco instrumento ahora. Antes, cuando joven, tocaba instrumento. Ahora no, solamente el güiro. Ahora, hermano, Hermana, no, después, bueno, por cierto, usted nos cuenta que estuvo enfermita, todo. Después de que el Señor hizo un milagro, ¿no es cierto? Porque para nosotros es un milagro que usted esté en esta hora testificando y hablando del Señor, ¿no es? Por lo que Ya, dice Cristian, también me he escuchado un poquitito esa noticia en breve de esta enfermedad que está asolando a ciertas personas en otro país, y usted nos está contando, ¿no es cierto?, que el Señor de esa enfermedad tuvo misericordia, y hoy usted puede testificar que Dios la restauró.
verdad, estuvo en terapia, etcétera, pero la mano de Dios creo que estuvo a favor suyo. Ahora, ¿cuánto Sí. tiempo desde que pasó eso a ahora de que usted está caminando, que el Señor restauró su salud y que usted ahora le puede servirle como anhelaba cuando joven y bueno, que por motivo de lo que vivió no lo pudo hacer, pero después toma reencuentro con el Señor? ¿Cuánto tiempo ya lleva de ese tiempo hasta ahora sirviendo ya más firme los caminos de Cristo? No, yo de que llegué a Santiago, yo, como les digo, después de la enfermedad de Víctor, ya decidimos empezar a servir al Señor. Y esto fue en el año 2000, como el 2005, ahí por ahí. Porque como después de mi enfermedad yo mm, seguí viviendo con el padre de mi hijo allá en Traguén y ya después ya mi hijo crecieron un poco más y yo dije, ya no, esta no es vida para mí y me vine a Santiago. Víctor fue como para mí una salvación. Ahora, hermana Florina, bueno, con el hermano Manolito fuimos a visitar a la iglesia Los Rescatados de la Florida. ¿Sí? Y el, donde se congrega la iglesia, ese trozo es una parte del patio de su casa, ¿cierto? Sí, ese era el patio de mi casa. Sí. Después que nosotros salimos de la iglesia donde estábamos caminando, eh, salió un grupo de hermanos de esa iglesia que tuvimos problemas con el pastor, entonces el hermano Antonio dijo, ya, pongámoslo los rescatados, y ahí salió el nombre de los rescatados. Y tuvimos un tiempo haciendo servicio en la casa del hermano Antonio, pero después encontraron que era muy chico, y como yo ya había echado la mitad del patio, dijimos ya, entonces démoselo al Señor para poder hacer servicio ahí. Era lo único que nos quedaba de parte del sitio, pues, porque el Sí, departamento es chico. sí, sí. Pero ahí, ahora, más cerca le queda la iglesia, Ahora, Sí, pues, ahora no sí, tiene. pues ahora salgo para afuera, doy la media vuelta y entro a la iglesia. dentro de la iglesia, sí. Bueno, y por lo que yo pude ver cuando fuimos a visitar, es de bendición en el sector. Es de mucha bendición en el sector. De hecho, en el negocio donde pregunté yo, claro, decían, no, sí, sí, yo también estaba participando y sabemos que la iglesia de Dios es una sola, es una sola. Sí, Y es el poder de Dios el que se manifiesta. Así que mire qué bonita bendición tener la iglesia en su casa, po. Así que ya no sí, puede ser excusa que no tiene locomoción o no, que hace ahora no mucho hay frío. excusa para decir no voy a ir a la iglesia o voy afuera, a pesar de que igual mi trabajo igual me corta tiempo, pero trato de correr el día sábado para poder estar en la iglesia. Es más que la pastora bueno, la hermana me nombramos como presidenta de las Dorcas, así que el día sábado tengo que correr para poder llegar, estar a las 4 acá para empezar el servicio. Amén. Hermana, bueno, analizando, recordando un poquitito, que bueno es sido el Señor con usted, pues, de, Sí, sí, he de, recibido muchas bendiciones de parte de Dios de, con el hecho de seguir caminando en de en el haberla, Evangelio. porque aquí el Señor hizo, por lo que estamos escuchando, el Señor hizo dos milagros. Uno, primeramente, bueno, los dos importantes, el físico, ¿no es cierto? Y también el espiritual, en donde el Señor la restaura, la renueva, la trae a sus caminos. Yo, y como usted acaba de decir, pues Dios la ha honrado de tener, mire, su casa de oración ahí mismo. Usted ha bendecido, ¿no es cierto?, la obra del Señor a través de dar un pedacito de... Imagínate que yo, bueno, como dice el hermano Cristian, tuvimos la bendición de tener también de conocer ese lugar y, y son lugares pequeños, no son sitios grandes, pero así ustedes dispusieron
para el Señor un lugarcito para que haya una casita de oración. Y eso el Señor lo está viendo, ¿entiendes? Y por lo que dice el hermano Cristo, yo también lo escuché, que ha sido de bendición, y creo que va a ser de bendición mientras esté ahí y mientras se trabaje, ¿no es cierto?, para el reino, y que Dios les bendiga mucho, que Dios les bendiga. Hermoso su testimonio por parte mía. Yo me alegro y sé que Dios hace milagros. Lo que le podemos decir a las personas que están viendo el programa, que el Dios que nosotros le estamos sirviendo no es un Dios de mentira, es un Dios real. ¿Por qué, Sí. ¿Por qué lo decimos? Porque lo hemos visto, especialmente le doy fe de que Dios sí hace milagros, que Dios, cuando los médicos dicen no, y lo dicen porque son médicos y porque estudian y tienen la razón, muchos de ellos. Pero como decimos nosotros los cristianos, el que último tiene la última palabra es el Señor. Amén. Es el Señor, porque la vida del hombre está en las manos de Dios. Dios la puede dar y Dios la puede quitar. Amén. Hay personas que han estado, pero grave, que ya los médicos le han dicho, no, ya esta persona no, de aquí no sale, pero Dios de ahí lo ha levantado. Amén. Y hay personas que de repente usted lo ha visto sano, y después pregunta por él y dice, oye, el vecino, no, le dio un ataque y chao, se fue. Pero Dios por algo nos deja para esto, para testificar. Aquellos que no le conocen, aquellos que hoy les estamos diciendo, amigo, amiga, que está viendo este programa, y que decirle que el Dios que nosotros, como usted quiera decirlo, el Dios de los evangélicos es un Dios real. Y queremos Amén. que usted lo conozca, que experimente lo que experimentó nuestra hermana. A usted, hermano o hermana, a lo mejor se descarrió, como decimos nosotros, como dice nuestro hermano Cristo, vocablo cristiano, a lo mejor se apartó, llamémoslo así. El Señor también lo está esperando. Y así también, como restaurar a nuestra hermana, lo puede restaurar a usted. Y restaurar a quien le busca. Así que Dios le bendiga por parte mía. Muy contento de haber conocido su testimonio, y que Dios siga añadiendo bendiciones en el lugar donde usted está, junto a aquellos siervos, ¿no es cierto?, y varones y hermanas de la fe que trabajan para el reino. Que Dios le bendiga mucho, ¿no? Amén. Como dice su palabra, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Le damos gracias, Amén. Marina, por este hermoso testimonio. Vamos a hacer una pausa musical, y después de esta pausa musical vamos a ir a lo más importante del programa, que es la lectura y exhortación de la palabra en nuestro Dios. Que el Señor le bendiga. Amén. 1, 2, 3. Allí en Jesús, el gran amor de mi vida que busqué. Allí en Jesús, el sentimiento y la ternura que tanto esperé. Allí en Jesús, el dulce aliento que me hace revivir. Allí en Jesús, el fiel cordero, inmolado y verdadero, y que ha de venir. Allí en Jesús, la ternura que me hace sollozar, y estoy seguro que el que busca encontrará. Hay tanto amor en su verdad. Allí en Jesús, que siendo rico él mismo se despojó, que se hizo humilde hasta lo sumo por amor, por este mundo, que
siempre compartir y una razón para vivir. Al fiel amigo, mi Salvador, Jesús, el gran amor, mi dulce paz, mi luz, mi guía, la melodía, eres la letra de mi canción. Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, vamos a ir a lo más importante, que es la lectura y exhortación de la palabra, que en este programa queda en gracia a nuestra hermana Florina Díaz. Que el Señor le bendiga. Amén. Bendición a todos mis hermanos que están viendo este programa y también los que no conocen al Señor. Su palabra está en Efesios 5:14 y dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, que el Señor bendiga a cada uno de sus hijos. Su palabra, como dice, está clara. Yo estaba muerta en delito y pecado, y el Señor vino a mi vida nuevamente y me restauró para que yo siguiera sirviéndole a Él y dando la buena nueva de este evangelio que a toda persona que no cree en las cosas de Dios tenga esa misericordia y puedan ellos reconocer que tenemos un Dios verdadero, un Dios de amor, de misericordia para cada uno de los que le conocen y para los que no le conocen también, para que ellos puedan decir, quizás con esto que estoy hablando puedan certificar que también hay un Dios y que se puedan allegar a Él como su Salvador y personal. Dice, y levántate de los muertos. ¿Dónde decíamos, mis hermanos? Estábamos muertos en delito y pecado. Pero Dios tiene poder y misericordia para poder liberarlo de todas las cosas que quizás, mis hermanos, nosotros no queríamos salir de ahí. Pero Dios ha venido a nuestra vida nuevamente y nos ha restaurado, nos ha llenado de su gracia, de su amor, porque Él es el que tiene la misericordia para con nosotros. Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestras dificultades muchas veces. Tenemos problemas, quizás estamos enfermos y no queremos reconocer que Dios es el que conoce nuestra vida y nuestro corazón, y Él sabe, mis hermanos, cuánto desea muchas veces cuando uno está enferma de que pueda restaurarlo, porque pensamos que solamente los médicos pueden hacer grandes cosas, pero hay un Dios que es mayor que los médicos, porque nosotros creemos en un Dios verdadero, en un Dios que nos alumbra, como dice la palabra, y te alumbrará Cristo. Dios es el que alumbra nuestros corazones para que podamos buscarle de más cerca y ser unos hijos agradecidos de Dios. Porque como dice su palabra, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y muchas veces nosotros nos damos en la palabra de que Dios es amor,
pero el amor de Dios también es fuego consumidor, y cuando no queremos obedecerle a Él, Dios toma los motivos por otro lado. Así que eso, mi hermano, con esta palabra que el Señor me ha dado en este día, como digo, sea bendiciendo a cada uno de los suyos, de los que están apartados de las cosas de Dios, que se lleguen nuevamente a Dios y que no duerman más en el sueño de la indiferencia, porque Cristo viene pronto y tenemos que estar a cuenta con Él. Eso, mi hermano, Señor le bendiga. Amén. Hermana Florina, ¿usted nos puede llevar en una oración? Amén. Padre eterno, lleno de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que usted nos ha dado en esta día, Señor. Usted sea bendiciendo a cada uno de sus hijos, Señor. Padre eterno, que están en esta hora, Señor Jesús, mirando quizás este programa. Padre celestial, que para ellos quizás no tienen esperanza, Señor Jesús, pero sabemos, Señor, que usted eres un Dios que todo lo conoce, que Dios conoce cada vida, cada corazón de cada uno de los tuyos. Por eso te pedimos, Señor, que te restaure cada vida, cada corazón de cada uno de los tuyos. Y, Señor Jesús, si usted sea bendiciendo este programa, que para la persona que la vea y la escuche, diga, Señor, tú tienes piedad y misericordia de mi vida, me levantarás y me llenarás de tu gracia, de tu amor y tu misericordia. Para Dios que vive sea toda honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor porque ya estamos terminando un nuevo programa, ¿cierto? Es nuestro anhelo poder compartir el mismo amor que ha tenido Dios con nosotros, ¿cierto? Compartir este mismo amor hacia aquellas personas que aún no conocen, ¿cierto? Que por diferentes motivos la palabra no ha llegado, ¿cierto? Y queremos que de alguna forma poder compartir esta hermosa bendición de tener a Dios en cada uno de nuestros corazones. Y le damos gracias al Señor, le doy gracias, hermana Florina, por su buena voluntad de participar, de contarnos su testimonio, de compartirnos la palabra. Que Dios le bendiga grandemente a usted, junto a su esposo y a su familia. Yo me comienzo a despedir hasta un próximo programa con la ayuda del Señor. Así que, hermano Manuel, a usted le doy la oportunidad. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Cristian, que el Señor la bendiga. Hermana querida, antes de terminar, para que también usted se pueda despedir. Bueno, yo en esta hora doy gracias a Dios por este privilegio de poderme encontrar acá participando en este programa, y que Dios sea cada día ayudándonos y dándonos la fuerza para que nosotros podamos seguir adelante, porque Dios nos ha dicho de que tenemos que seguir adelante, porque grande es también la bendición que el Señor nos da. Así que por todo esto yo agradezco la oportunidad, como digo, de estar acá presente y dando mi testimonio, que para muchos sea de bendición. Señor le bendiga. Gracias, hermana, que el Señor la bendiga. Y bueno, yo también agradezco al Señor de haberme dado la oportunidad de escuchar este testimonio de nuestra hermana. Siento decirle ante usted, querido amigo y amiga, que el Señor le ama, que el Señor quiere restaurarle, que el Señor quiere sanarle, que el Señor quiere darle la vida eterna, pero depende de usted, que usted lo pueda buscar. Tenemos testimonio de cómo el Señor restaura, cómo el Señor transforma, cómo el Señor sana. Ese es el Dios que le presentamos. Acá, siempre lo hemos dicho, no hablamos de una religión, hablamos de un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos y que le espera con los brazos abiertos, no importa la condición que usted tenga. Lo importante es que venga en fe y arrepentimiento ante las plantas del Señor, y el Señor le va a restaurar, le va a transformar y le va a hacer una nueva criatura. Y el Señor dispone, nuevamente estaremos en un nuevo programa diciéndole que Cristo le ama. Que el Señor de paz le guarde y le bendiga, son nuestros mayores deseos. Amén.